Las mejores ofertas del verano están siempre en Vía Confort. Podés tener, por ejemplo, este ventilador oscilante, mirando ahí en pantalla, en algún momento, ahí lo con 3 velocidades por solo $69. Verano en Vía Confort. Podés hacer tus compras por el 2507-3883 en las sucursales directamente o a través de la web viaconfort.com.uy. Bueno, retomamos. Tuve que poner punto en la intervención. Marta, estabas vos. Sí. Nada, yo lo que estaba diciendo es que para mí no es casual que él venga con esto justo en este momento, donde estamos como de alguna forma preparando el año preelectoral. Porque tuvo todo este tiempo para decirlo. Yo entiendo lo que dice Fernando de las aspiraciones. Y pero tuvo un instante de mucha visibilidad acompañando al presidente a la asunción de Lula. Y que justo venga ahora y se descuelgue con esto sin hablar en nombre del gobierno, porque en realidad nadie le pidió, nadie le tendió puentes para esto, la idea del gobierno por otro lado. Para mí no es casual, para mí él es el representante de una de las tendencias más votadas dentro del Frente Amplio y lo que está haciendo es preparando la arena en año preelectoral. Y bueno, no creo que salga, pero por lo menos va a quedar como, mira qué lindo la propuesta que hace. Insisto, tuvimos Mercosur, una montaña y no sirvió para nada. A un expresidente del Frente Amplio con esta idea, es verdad, grandilocuente, noble, si se puede llevar adelante o no, si es necesario o no, es otro tema. El cómo es otro tema, pero digamos, tenés una cabeza pensando grande y tenés la fuerza opositora política en este momento pensando si va a hacerle una interpelación al ministro de Turismo porque dijo que la temporada arrancó bien. O sea, ¿qué nos pasa? ¿No? Pregunto. De acuerdo, es lo que decía cuando arrancábamos, es un tema de madurez del sistema político, creo que es mucho... ¿La tenemos, en definitiva? Bueno, hay veces que parece que sí, el gesto de ir juntos a la asunción del presidente Lula es un gesto de madurez claramente de un sistema político. El tema es si la madurez del sistema político... Pero la tiene Mujica el sistema político, bueno, ¿no? Ese es el punto. Si la madurez del sistema político es solo en las cabezas y solo en los referentes... y eso en definitiva no termina derramando para abajo y ahí es donde tenemos el problema, o si efectivamente el sistema político puede madurar en algo, por ejemplo, tan importante como esto. A mí no me parece algo menor la integración regional. Pero es un tema estratégico. Integración... y es estratégico. No es el momento, pero todo está muy en pañales, pero va a llegar el día que si esto avanza habrá que sentar a un especialista. Claro, y el especialista dirá, porque esto impacta en lo comercial, esto impacta en los derechos de los ciudadanos, en su libre circulación, impacta en las industrias, en lo laboral, impacta en las profesiones. Perdona que no te... impacta si evolucionara una integración regional, va a impactar en todo el sentido. Por eso, pero se necesita algo. Si estratégica. tuviera rueditas sería un carrito. Bueno, pero es estratégico. Esa decisión es estratégica. Y no podés plantearlo como un tema menor. Es un tema muy importante que requiere de un consenso muy importante. Por eso planteo así es menor. Pero existe el consenso. Pero lo estamos poniendo en términos de una trascendencia que no la tiene. El 26 es una idea. Hasta ahora es una idea. La madurez del sistema político no ha permitido tener consensos en temas que son claves. Yo te digo más, mirá, educación, el 25 salud. viene Lula, ¿no? A reunirse con el presidente uruguayo para hablar del Mercosur. El Uruguay está muy interesado en que el Mercosur flexibilice para poder... Por supuesto. Para poder... soltarse un poco las maneras. Sí, es una decisión estratégica comercial. ¿El Uruguay o el gobierno de coalición? Bueno, el Uruguay... el Uruguay gobernado por el gobierno de coalición. Bueno, pero ya ves que, yo creo que hay momentos en los que hay que mirarlo diferente. Cada cosa es una cosa. Por eso, pero yo creo que esto, en el contexto que lo plantea Mujica ahora, cuando el presidente uruguayo se va a reunir con Lula para tratar de avanzar en el Mercosur, me parece que es hasta distorsivo de la realidad política exterior uruguaya y de los planteos. José Mujica, que es el líder seguramente más carismático del Uruguay y con más público, votantes, electores, creo que el MPP es el grupo más grande del Frente Amplio, ¿no? Por lejos. Y no debe haber otro sector político que tenga la cantidad de gente que tiene Mujica. Me parece que debería, y más con los vínculos que él tiene con Lula, fue a Brasil, acompañó, pero tirar esto ahora, cuando Uruguay está jugando otro partido, me parece que no está bueno. No está bueno. Fernando, es humo. No está muy bueno. El 26 de marzo de... ¿Pero qué es humo? 26 de marzo de 1991 se firma... Me parece un poco desleal, quiero decir. Encima de todo lo que le atribuyo, de todos los deméritos que le atribuyo a Mujica, ahora le pondría el de la deslealtad. Yo no lo veo desleal. Es un humo, ahí un titular.
proyecto personal, digamos. No, ni tanto, porque no creo que ni que esté convencido de que esto pueda llegar a salir. O sea, a ver, si el 26 de marzo de 1991, estamos hablando que pasaron prácticamente 32 años, ¿está bien? No pudimos cumplir todavía con el artículo número 1 del Tratado del Mercosur. El 1, como lo decía Fernando. ¿Qué estamos hablando? ¿Qué es lo que estamos discutiendo de que si es o no viable? Juan Raúl lo decía hoy, y yo entiendo y estoy de acuerdo con lo que decía Juan Raúl. La integración es importante, por supuesto. Que los estados tengan determinada flexibilidad con los bienes y servicios, ni que hablar. Totalmente de acuerdo. Pero este proyecto de la bandera, la fecha, el himno y no sé qué otras cosas más, es humo, son fuegos artificiales porque ni ellos mismos están convencidos de que esto puede suceder. Y es algo que se propone a 15 a 20 años. Entonces, es algo que es un titular de prensa en una situación coyuntural en la que estamos, como bien decía Marta, y es eso, más nada. Salvo que tenga otra profundidad que nosotros ahora desconocemos. Quizá tenga algún otro punto que pueda ser algo que se derive del Tratado de Europreto, no lo sé. Pero esto que tenemos acá, hay que comprar una máscara. 15 años fueron gobierno. O sea, que hubieran tenido tiempo de hacerlo si hubieran querido. Él fue presidente, o sea, que si él tenía la vieja idea de la integración bolivariana, lo hubiera puesto en práctica en aquel momento. ¿Viene ahora con esto? No, pero a ver, hay una cosa. El Frente Amplio también tiene la misma posición o similar posición que tiene hoy el gobierno de coalición en cuanto a la integración regional. Eso hay que crear una lanza con el propio Tabaré Vázquez cuando decía que estamos encerrados en una jaula de oro. Sí, claro. Y la intención siempre de la fuerza del Frente Amplio, de la fuerza de izquierda, fue tratar de flexibilizar. Por supuesto, determinado tipo de ideologías políticas hacían un poco más difícil quizás ese rozamiento y de tratar de llevar adelante la idea que hoy lleva el gobierno de coalición porque tiene otra ideología. Pero todos los gobiernos han buscado de su creación flexibilizar el Mercosur. Que no es otra cosa flexibilizarlo y que camine, que ande, que se cumpla. Que no es otra cosa que lo que está proponiendo hoy Mujica. No se está inventando nada. Lo único que Mujica lo que hace dice, propongo 3, 4 puntos simples y sencillos de cumplir, que puedan cumplirse, para después continuar avanzando. Yo qué sé si estos puntos se pueden cumplir o no. Y si se llegaran a cumplir, ¿qué integración hay? ¿Que yo pueda viajar sin pasaporte y con la cédula? Ya lo puedes hacer. Digo, a determinados países sí, que pueda ir, no sé, a Chile, a Surinam, no sé, no tiene mucho sentido. Una bandera, un himno, tampoco. Y después, el ejercicio de las profesiones. Pero ¿alguien cree, sinceramente, que si yo, por ejemplo, le digo en nuestro caso, ¿no? a los abogados chilenos, señores, van a venir 400 uruguayos a ejercer acá? ¿Van a estar contentos? O a la inversa, ¿no? ¿Qué diría la Asociación de Abogados Penalistas o la Asociación el Colegio de Abogados del Uruguay si te dicen, bueno, ¿saben qué? Van a venir 400 paraguayos a ejercer acá? ¿Qué diríamos? Que no. Porque la realidad es esa, te saca trabajo. Y eso es recíproco. Entonces, lo único que es medianamente, entre comillas, coherente, es que está bien que a vos te permitan ejercer determinado tipo de profesión, como los médicos, etcétera, en otros lugares, porque el cuerpo humano es uno solo. Sí, claro. Pero esas asociaciones de profesionales no lo van a permitir. Entonces, ¿en qué quedamos? En la bandera, en el himno, en la fecha y en el viaje. Y en el pasaporte. Sí, las profesiones ya existen, ¿no? El sistema de acreditación del Mercosur de universidades ya existe. O sea que si yo me solicito que la facultad, la carrera, esa universidad quede acreditada en el Mercosur, eso efectivamente podría pasar. Claro, pero Así que quiero decir que eso en realidad ya está no funcionando, no es masivo, pero sí las universidades piden pares evaluadores para que justamente sean evaluadas, se acrediten en el Mercosur y esa persona que egresa a este país pueda ejercer aquellas profesiones que es posible hacerlo. Este proyecto es un poco más ambicioso, no habla de abogado, Pablo, por favor, porque no podríamos ejercer en otro país. Pero sí habla obviamente de médicos, de ingenieros agrónomos, de veterinarios, de arquitectos. Efectivamente, eso es algo normal, racional, que habla de integración. O sea, si una persona efectivamente tiene que mudarse a otro país y puede desarrollar su profesión sin hacer un engorroso trámite de reválidas, le está facilitando la vida. Claramente está facilitando la vida. Mirá lo que pasa con los migrantes que vienen a Uruguay
los tengo de alumnos en la facultad, que vienen de Cuba, vienen de Venezuela, vienen de un montón de lados y los ves cursando con muy buen nivel, pero cursando materias porque tienen que revalidar. Te voy a poner un solo... Y a veces tienen que dar una materia o dos materias para Te voy a poder poner un solo ejemplo de inaplicabilidad de esto. Un solo ejemplo. Lo podemos arañar y sacarle bastante más, pero un solo ejemplo. Un arquitecto que va a ejercer a Chile. Vos tenés que conocer la normativa legal de ese país. No cabe duda. Si no, no podés. O sea, yo puedo construir, pero no sé si estoy habilitado para hacer determinado tipo de construcción en determinado tipo de lugar. Claro, pero los dos ingenieros saben lo mismo. El ingeniero civil chileno, pero el proyecto uruguayo, es sin revalidar, caer con el título. Hola, ¿qué tal? Soy arquitecto. Eso es un poco más complejo. Pero también es cierto que hoy venir del extranjero o ir al extranjero a revalidar todo tu conocimiento es un trámite que complejiza la vida y que hace que una persona muy capacitada maneje un Uber. Está bien, pero no tiene opción. O sea, tiene título, pero no lo puede ejercer. Yo estoy de acuerdo con lo que me está diciendo. A lo que voy es que es inaplicable esta propuesta de profesionales ejercer en otro país sin revalidar su título. Porque por lo que yo tengo entendido es eso. Porque en realidad hay determinadas materias, por más que todos los ingenieros aprendan algo similar en la Facultad de Ingeniería de todos los países y demás, que tenés que tenerlo. Depende de la ingeniería. Arquitectos, ingenieros. La regulación, voy a hacer un puente de pronto en un país extranjero y la regulación es diferente a la que puedo hacer acá. No, por supuesto, la estructura, la fuerza, el soporte ni demás. O sea... Sí, pero no. Vuelvo al principio. Pablo, vos mencionaste un temita que era lo que te parecía que era lo que iba a molestar y es la competencia interna. Eso es aparte. Pero eso es lo primero. Acá el problema no es tener que revelar el título. Primero, que ya se puede hacer y además sería un camino que podría afinarse la burocracia, nada más. Exacto. A vos lo que te molesta, y hablaste de cómo va a reaccionar la asociación de escribanos, la asociación de cuando compitan por tu trabajo. A mí no me molesta. Bueno, eso es otro punto, señor. A mí no me molesta. A mí no me molesta, es una realidad. A mí no me molesta, es una realidad eso. O alguien piensa que si acá vienen a trabajar profesionales extranjeros, que ya ha pasado, no ponen el grito en el cielo. Con los oculistas pasó. Claro. Con los oculistas pasa a veces con los trabajadores comunes, no profesionales, con los trabajadores comunes te dicen, echan un uruguayo y toman 2 venezolanos por el mismo sueldo. Eso ya está pasando. Claro, pero genera distorsión en ese sentido. Entonces vos antes de proponer algo, por lo menos, mínimo, haces un sondeo. Con este tema en particular, que creo que es el más candente. El más escabroso, el más confuso. El más candente. Hago un sondeo. Entonces puedo decir, no, yo estuve consultando en la asociación de profesionales de tal país, y hay una voluntad recíproca, o un poco más pulido. Es decir, bueno, entran 500 profesionales de tal rama, tienen un cupo para que vayan 500 profesionales de esta misma rama al país, que sea recíproco. Algo un poquito más pulido, ¿no? Una fogata con humo y tiramos más palo. Bueno, en cualquier caso, son temas... Sí, perdón. No, quisiera decir... Íbamos cerrando el tema. Sí, por eso, pero quisiera decir una cosita más, porque la mencionó un televidente y a mí yo no descartaría a Mujica como instrumento del Foro de San Pablo. A Mujica y a su grupo político, ¿no? Sánchez, Cayani, muchos vienen desde hace años participando del Foro de San Pablo. Un grupo de países de países, no, de movimientos políticos en América vinculados con la izquierda, que el Foro de San Pablo tuvo liderazgos o tuvo representantes fuertes como Néstor Kirchner en su momento, como Chávez, como Evo Morales en su momento. Mujica tuvo algunos discursos también recordados en el Foro de San Pablo. Es decir, y ese movimiento que sigue vivo y que se quedó sin liderazgos fuertes, puede estar viendo también en Mujica, que yo lo considero, a pesar de todo lo que digo, que es un hombre muy inteligente y es un hombre muy preparado y es un hombre vinculado al Foro de San Pablo, él y su grupo, que yo no descartaría que esta idea se enmarque, contactos con políticos internacionales, todo, que se enmarque dentro de una estrategia de más largo plazo que no pasa por el libro. Lo comentamos al principio, alguien mencionó el Grupo de Puebla. No, por eso me parece que no deberíamos descartarlo como mirada subyacente a todo el resto de las cosas que hemos hablado, que todas son posibles, porque no tenemos la certeza de nada de lo que hemos dicho. Ni tampoco la redacción completa de qué es lo que aspira con este proyecto.
O sea, tenemos titulares, pero no tenemos más detalles. Bien, habrá que ver si se profundiza. Creo que alguien me pasó una información, pero viste que son esas cosas que nunca sabes si son ciertas o no, que hoy va a conversar con Castilla, por ejemplo. Supongo que en esta misma línea, ¿no?, estratégica de contactos. Pero bueno, vamos a ver qué volumen o qué dimensión adquiere este proyecto. ¿Con qué Castillo? ¿Con el peruano? Sí. Con el peruano. Claro. Con el peruano. Bueno, podía hablar con Juan. No, dije Perú. Y le queda más Dije cómoda Perú. con Juan. Que No, está habla para con el sentarse en el peruano. boliche, está Juan, está a la vuelta. Dije Perú. Bueno, muy bien. Para cambiar